Las noticias recientes en California y París son horribles y desgarradoras. Es difícil reflexionar sobre todo lo demás en medio de este horror. No hay otra manera de decirlo, es puro horror. ¿Qué significa ser un creyente, ser cristiano, en medio de estas tragedias? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder? ¿Deberíamos seguir pensando en este horror o hablar de esto? En primer lugar, tan impactante como las tragedias han sido, tan poco preparados que siempre estaremos para escuchar este tipo de noticias. Tan triste que nos resulta ver las imágenes. Se trata del contexto de un guión que ya conocemos, que nuestra fe nos explica. El horror experimentado en estas tragedias recientes es el mal activo en nuestro mundo. No es bueno y no nos sirve pretender que el mal no es real y que no existe. Tal actitud resulta en un consuelo falso y siempre decepciona. Incluso nos puede conducir al fracaso en nuestra fe. Porque si el mal no es real, entonces nuestra fe no tiene ningún sentido en medio de una tragedia. Cuando algo así sucede, las personas de fe tenemos que aceptarlo como lo que es y nombrar lo que es. No a pesar de nuestra fe, sino a causa de nuestra fe. El mal está presente y activo en nuestro mundo y en el trabajo que nos rodea, siempre evidente en la violencia, la opresión, la pobreza y el liderazgo egoísta, pero a veces, cuando resultan las circunstancias y condiciones adecuadas, la furia y el horror del mal se desata en maneras impresionantes. El mal estuvo en plena exhibición en estas tragedias. No tengan miedo de hablar del mal y reconocerlo. En segundo lugar, hagan algo. Creo que viendo estas noticias recientes podría causarnos un cierto sentimiento de inutilidad. Eso siempre sucede con la pérdida y la muerte. Pero en estos tipos de tragedias se amplifica este sentimiento. ¿Qué podemos hacer? Ciertamente podemos combatir cualquier mal que encontramos con la bondad y la amabilidad. Sí, por supuesto, abracen a sus hijos y a sus seres queridos hoy, pero se puede hacer más que eso también. Estén atentos en estos días para ver qué más pueden hacer. La bondad y la amabilidad que ustedes pueden traer a nuestro mundo descarriado. Sobre todo en estos días antes de Navidad. La otra cosa que pueden hacer es rezar. Siempre suena trillado, pero escúchenme, porque tengo información para compartir más allá de lo común sobre la oración. Hemos estado hablando de milagros, que parece un poco extraño cuando se trata de estas situaciones trágicas. No hay milagros ahí. Pero si han estado con nosotros, mientras hemos estado indagando lo de los milagros, descubrimos que los milagros siempre siguen a los problemas. Los milagros siempre emergen de las tormentas. Los problemas y las dificultades y tragedias crean terreno fértil para los milagros. Al mismo tiempo, hemos discutido que los milagros son esfuerzos de colaboración entre nosotros y Dios. Hacemos algo para preparar el camino para que Dios haga algo. Y hablamos de crear un camino directo para Dios y remover los obstáculos de su camino. Pero más fundamentalmente y finalmente, lo más importante es la oración. La cosa más importante que podemos hacer en la preparación para un milagro es orar por él. Y de eso es lo que estamos hablando hoy. La oración es un ingrediente muy importante para un milagro. Es el más obvio de todos, pero lo pasamos por alto o nos equivocamos en la oración. Si quieres un milagro, tienes que pedirlo. Y tienes que pedirlo de la manera correcta. Resulta que hay una manera correcta y una manera incorrecta de pedir por un milagro.
Para mostrarnos cómo hacer las cosas bien, vamos a mirar el pasaje de los Filipenses que leemos hoy. Filipenses es un libro corto de la Biblia. Son solo 4 capítulos, pero son muy hermosos. Pablo escribió el libro a los cristianos de Filipos. Pablo comenzó la iglesia ahí y luego viajó a otras partes, pero se mantuvo en contacto con ellos. Ellos, a su vez, estaban muy a favor de él y de su trabajo. Incluso proporcionaron ayuda financiera para que él continuara su ministerio. Esto es lo que dice nuestro pasaje de hoy. Pablo escribe: alegraos en el Señor siempre. Lo repito, alegraos. De Filipenses capítulo 4, versículo 4. La palabra alegría es usada más frecuentemente en la carta a los Filipenses que en cualquier otro libro de la Biblia. Y la alegría es grande. Es un tema común de esta temporada navideña. La alegría al mundo. Regocijad, Jesús nació. Pero regocijar o alegrar siempre suena un poco improbable. No tenemos ningún problema con alegrarnos cuando las cosas están bien y todo va bien y todo el mundo se lleva bien. Claro que nos alegramos cuando los ingresos van bien y nuestra familia se está llevando bien. O cuando estamos recibiendo buenas calificaciones, o cuando todo el mundo nos quiere o los niños están haciendo exactamente lo que se supone que deban hacer. Pero alegrarnos siempre, imposible. No cuando nos enfrentamos con las tragedias recientes. No hay alegría para las familias afectadas en esta Navidad. Pablo tiene una cierta autoridad moral para hablar sobre este punto. Él no está escribiendo esto desde la playa, está escribiendo desde la cárcel, donde fue perseguido por su fe. Y él está diciendo, regocijan. Él no está diciendo que nos regocijemos en nuestras circunstancias. Las circunstancias cambian. Las circunstancias son fugaces. No podemos depender de ellas para la alegría. Nuestras circunstancias pueden ser terribles. Ustedes no pueden regocijarse en ellas o conseguir la alegría de ellas. Pablo no dice que nos regocijemos en nuestras circunstancias, sino dice, alegraos en el Señor, de Filipenses 4:4. Alegraos en lo que Dios ha hecho por ti. Regocijaos en quién es Dios. No importa lo que pase, regocijaos de que Dios está en sus vidas. En otras palabras, regocijaos en la oración. Oren con alegría. Acérquense a la oración con alegría, porque el Señor está cerca. De Filipenses capítulo 4, versículo 5. Cuando oramos al Señor, el Señor está cerca de nosotros. Cada oración es una oración concedida en el sentido de que nos acerca a Dios. Si quieres un milagro, hay que acercarse a la oración con alegría. Pablo continúa, no os inquietéis por cosa alguna, de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Quizás entre otras emociones, las noticias recientes te llenan de ansiedad. Si tienen hijos, esto es especialmente comprensible, incluso si no tienen hijos. El pastor de la iglesia de Maryland tiene un sobrino de 13 años. Él estuvo en su escuela para su concierto de Navidad y él no podía dejar de pensar en todos los niños que vio en su escuela. Y con ansiedad pensó en los niños afectados por estas tragedias. Los niños aquí y programas de nuestros hijos. ¿Es lo suficientemente seguro? ¿Tenemos protección policial? ¿Pero somos lo suficiente cuidadosos? No os inquietéis por cosa alguna. De Filipenses capítulo 4, versículo 6. Pablo está en la cárcel, donde fue abusado y torturado de vez en cuando, y finalmente fue condenado a muerte. Él tenía causa para la ansiedad, mucho más de lo que nosotros tenemos. Pero una vez más, escuchen toda su instrucción. No os inquietéis por cosa alguna, sino más bien en toda oración y plegaria, presentad al Señor vuestras necesidades
en acción de gracias, de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Pablo dice que cada vez que ustedes comiencen a sentirse ansiosos, cada vez que empiecen a preocuparse, eso es una oportunidad para la oración. Del mismo modo que se acercan a la oración con alegría, se acercan a la preocupación y al miedo con la oración. Es la otra cara de la misma cosa. Si ustedes tienen un problema que necesita un milagro para esta Navidad, si hay una tormenta en tu vida, te sientes fuera de control, la ansiedad que tienes sobre ese problema se siente fuera de control. Puedes calmar la ansiedad con la oración. Esta es una regla general que aplica en todo momento, no solo si deseas un milagro. Una forma muy efectiva para enfrentar a la ansiedad, y sé de lo que estoy hablando porque sufro de esta ansiedad, es la oración. Algunos de ustedes podrían convertirse en grandes oradores si toman este versículo a pecho. Así que Pablo nos dice que no nos enfoquemos en los sentimientos de ansiedad. No nos mantengamos enfocados en lo que podría suceder. No se preocupen. En cambio, cuando comiencen a sentir ansiedad o preocupación, usen esto como una oportunidad para orar y llevar sus inquietudes a la oración. Si quieren un milagro, hay que controlar la ansiedad con la oración. Hay que acercarse a su oración con alegría. Y San Pablo agrega un ingrediente más cuando se trata de orar por milagros. No os inquietéis por cosa alguna, sino más bien, en toda oración y plegaria, presentad al Señor vuestras necesidades con acción de gracias. De Filipenses 4:6. Oren con acción de gracias. No se limiten a esperar hasta después del milagro para darle gracias a Dios. Comiencen a darle gracias incluso antes de que llegue el milagro. Acérquense al milagro con una actitud de gratitud. Traigan su solicitud con un espíritu de acción de gracias. Una vez Jesús estaba preparando para un gran milagro, uno de sus mayores. Él iba a resucitar a su amigo Lázaro de entre los muertos. No hay milagro más grande que eso. Se acerca a los milagros en la oración y escuchen su oración que Juan grabó para nosotros en su evangelio. Jesús oró: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo bien sabía que siempre me escuchas. De Juan capítulo 11, versículos 41 al 42. Antes de que el milagro suceda, ya está dando gracias a Dios por ello. Eso ciertamente es estar esperando un milagro. Cuando hacemos nuestras peticiones y oraciones específicas a Dios, podemos simplemente decir: Padre, te doy gracias porque me has oído. Os doy las gracias de antemano que vas a actuar. Oremos a Dios por lo que ha hecho en el pasado, lo que ya se ha dado, lo que está haciendo ahora mismo y lo que está por hacer. Así como la petición específica que tengan, sus intenciones, los milagros que estén esperando y ser lo más específico posible. Sean específicos porque de esa manera ustedes serán capaces de ver el milagro cuando sucede. No se limiten a rezar por la paz. Oren por la paz con un hermano durante las vacaciones de Navidad. No se limiten a orar por sanidad. Oren para que Dios sane tu corazón de ira cuando se trata de tu padre. No oren para que Dios mejore tus finanzas. Oren para que durante esta temporada navideña, el año que viene, se vean libres de deudas o por lo menos acercándose a esto. Oren por los milagros específicos. Un milagro específico por el cual todos podríamos estar orando esta semana es la fuerza y la sanación para los padres y los abuelos y hermanos y hermanas y tías y tíos, las familias de todos los fallecidos en las tragedias recientes.
La Biblia nos dice que Dios sobre todo se acerca a los desamparados. Un milagro maravilloso por el cual todos podemos estar orando es que los que están afectados directamente por estas tragedias sientan su presencia y su paz. En nuestra iglesia tenemos oportunidades diferentes para la oración específica. Pueden escribir sus peticiones específicas para los enfermos en el libro que está cerca de la entrada principal de la iglesia. Durante las santas misas del fin de semana, los párrocos orarán por todos los enfermos mencionados. Tenemos adoración eucarística todos los días y además recitamos la Divina Misericordia y el Santo Rosario diariamente. Cuando ustedes estén orando por un milagro y enfrenten la ansiedad sobre el problema que tengan y se acerquen a la oración con alegría, y de hecho comienzan a dar las gracias a Dios por el milagro antes de que ocurra. Cuando estén esperando que Dios haga lo que Dios puede hacer, eso es lo que sucede. Esto es lo que Pablo nos promete, que siempre sucede. Y la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De Filipenses capítulo 4, versículo 7. En vista de lo que ha ocurrido en esas tragedias recientes, la paz que sobrepasa todo entendimiento es la única clase de paz que tiene sentido. Comprender el quebrantamiento del mundo y a lo que nos enfrentamos y lo que sucede tendería a robarnos la paz. La paz que necesitamos, la paz que deberíamos buscar, es una que está más allá de todo entendimiento.